las neuronas yuxtaglomerulares son las que son más profundas, cerca de la médula, y son las menos abundantes, del 15 al 20% del total. Son fundamentales para la gradiente osmótica medular y concentrar la orina. Esos mecanismos contracorrientes los vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Entonces, para recordar, comienza en un corpúsculo renal situado en la corteza, de forma ovalada. Cada uno consta de un ovillo de capilares y su célula de sostén correspondientes. Esta cápsula se puede dividir en dos hojas, y el espacio entre las hojas es el llamado espacio de Bowman. Entre el epitelio y los capilares hay una membrana basal glomerular. Entonces, el espacio de Bowman se continúa con el lumen del resto del nefrón, eso es lo más importante. O sea, el espacio de Bowman está en una situación de continuidad con el túbulo contorneado proximal. Va a haber una arteriola aferente y una arteriola deferente. Y acá menciona que existe un sistema portal renal. ¿Alguien se acuerda qué es un sistema portal? Hay tres sistemas portales en el ser humano. Uno es el sistema portal hipoficiario, el otro sistema portal hepático y el sistema portal renal. El sistema portal renal, ¿alguien lo ha revisado en su clase de anatomía? Comprenden Bueno, dos vamos a verlo lechos. acá. En el caso particular, porque cada uno de los tres que he mencionado tiene una estructura anatómica diferente. Pero, por ejemplo, aquí, ven acá, esta es la arteriola aferente que llega y la arteriola eferente que sale. Entonces, hay una primera ramificación, esto de acá. Es una red capilar que parte de la arteriola aferente, se ramifica. Luego sale la arteriola eferente, y de la arteriola eferente hay una nueva formación capilar, una segunda red capilar. Eso sería el sistema portal renal. ¿Sí? Porque ¿qué debería existir aquí después de una arteria? ¿Qué debería haber? Una estructura venosa, ¿verdad? Pero sin embargo, esta arteria se continúa con otro sistema arterial, que serían los capilares peritubulares. Sería entonces arteriola aferente, sus ramificaciones que se forman, un sistema de ramificado de redes capilares. Esas redes capilares salen por una arteriola, le sufre una segunda ramificación. Eso sería lo diferente, ¿no? Lo diferente es que aquí debería haber, en lugar de un sistema arterial, un sistema venoso. Entonces, no, es un sistema portal renal porque de una arteriola se produce una serie de capilares, ¿no? Aquí, una arteriola, una serie de capilares, viene una arteriola diferente y se produce una segunda red capilar. En esa segunda red capilar es lo que se denomina sistema portal, porque aquí debería haber un sistema venoso. Llega la arteriola, nutre, y después que nutre, que sale, sangre venosa, y debería haber venas, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos ese es el tema. Viene una arteria, nutre a través de sus arteriolas, y luego que nutre debería salir como venas, pero en lugar de salir venas, sigue un sistema arterial. Entonces, eso es lo que se llama un sistema portaarterial. Y los otros son el hipoficiario y el hepático. Este es un resumen del túbulo contorneado proximal, que es una de las partes más importantes, porque es la que permite la reducción del oflicado, ¿no? Entonces, la acumulación de iones en el espacio intercelular crea una presión hidrostática. Bueno, por un tema de cultura general, la penicilina acá está dentro del capilar peritubular, llegando, ¿no? Este es el intersticio, y este es las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, la penicilina logra salir de la zona peritubular, del capilar peritubular, y llega al intersticio, que es el espacio entre las células del túbulo contorneado proximal, y mediante unas células que se llaman OAT1 y OAT3, logran penetrar dentro de la célula del capilar, de la célula del túbulo contorneado proximal. Para hacer ese pase, desde el intersticio del espacio entre las células del túbulo contorneado proximal, del intersticio a las células propiamente dichas del túbulo contorneado proximal, hay un consumo de energía. ¿Por qué? Porque se han utilizado unas proteínas transportadoras, OAT1 y OAT3. Entonces, luego, una vez que ya están en esta posición, en el paso 3, las penicilinas pueden pasar otra vez por un consumo de oxígeno hacia el lumen, hacia la orina. Esta salida del paso 3 se logra mediante estas proteínas de destrucción activa, se llaman proteínas de destrucción activa, las MRPS. Entonces, ingresan a la célula del túbulo contorneado proximal mediante las OAT3 y salen hacia la orina mediante las bombas de destrucción activa MRPS. Normalmente son preguntas de examen, ¿no? ¿Cuál es el transportador de la penicilina que permite el paso del intersticio? Porque del capilar peritubular pasa al intersticio de una manera pasiva, logra salir. ¿Por qué? Porque en este lado hay penicilina y en este lado no, entonces logra pasar. Ahora, una vez que está en el intersticio, para que entre a la célula necesita un transportador, una proteína transportadora que gasta energía, consume ATP, adenosilfosfato, logra entrar dentro de la célula, y para que salga de la célula del túbulo contorneado proximal necesita una nueva proteína transportadora, que es la MRPS, que le llaman proteína de destrucción activa. Y finalmente llega a la orina la penicilina. Solo para recordar que existen las uniones ocluyentes en el túbulo contorneado proximal, que son profundas, también se le llaman uniones estrechas o sonula prudens, y se ubican en la parte más alta de la célula, donde termina el ribete del cepillo, y empieza el espacio intercelular lateral, adyacentes al lumen. Como el sellado de estas células es débil, estas uniones permiten el paso masivo de agua y ciertos iones como el cloruro y el potasio, a través del espacio que hay entre célula y célula. A esto se le conoce como la vía paracelular. Y este es el fundamento por el cual el túbulo contorneado proximal puede absorber el 70% del filtrado glomerular. Entonces, ¿quién es el responsable del 70% del filtrado glomerular? Estas uniones. ¿A través de qué? A través de la vía paracelular, o sea, los espacios intersticiales.
como el sellado es débil, las uniones permiten el paso masivo de agua y ciertos iones a través del espacio que hay entre célula y célula. ¿A qué nos referimos? Al intersticio. ¿Qué sería esto? Este espacio entre célula y célula. Aquí. Aquí es donde, en este nivel, se puede producir el 70% de la reabsorción del filtrado glomerular. En esta zona. Entonces, la primera idea que llevarnos de esta diapositiva es que el túbulo peritoneal proximal es el lugar donde se logra filtrar el 70%, y es a través del sistema vía paracelular, donde las uniones ocluyentes o zonas ocluyentes son las que permiten el filtrado entre célula y célula, que es más o menos este es el intersticio, espacio entre célula y célula, y estas zonas ocluyentes están por aquí, o por aquí. Las uniones adherentes más bien son las que evitan que el epitelio se desgarre, ¿no? Su función no es permitir el paso de sustancias, de líquidos, sino más bien dar estructura, dar fortaleza mecánica. La función de las zonas adherentes en el túbulo peritoneal proximal, y esas igual están entre célula y célula, ¿no? Entre célula y célula, que sería esta zona celeste entre célula y célula. Ahí están esos tipos de uniones. Unas para fortalecer la estructura de todas estas uniones celulares y la otra para permitir la reabsorción. Los desmosomas son los puntos que le pueden llamar de soldadura, que abundan en los tejidos sometidos a estrés mecánico, ¿no? Obviamente en el túbulo renal, como se mueven grandes cantidades de líquido, los desmosomas son muy escasos. Entonces, dentro de estas estructuras, que son uniones intercelulares, que son las anteriores y estos desmosomas, las que existen en menor cantidad son los desmosomas, porque los desmosomas darían una rigidez muy extrema al túbulo peritoneal proximal y no permitirían que se muevan grandes volúmenes, ¿no? Entonces, los desmosomas en el túbulo peritoneal proximal son muy escasos, porque lo que se quiere en el túbulo peritoneal proximal es que exista flexibilidad y no rigidez, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde hay estos desmosomas en abundancia? En la piel, por ejemplo. Porque la piel va a ser sometida a fricción, a estrés mecánico. Y lo que queremos en el túbulo peritoneal proximal es que las estructuras sean flexibles para que puedan recibir volúmenes grandes de líquido. Ahora, recordemos que es la concentración de una solución. Concentración en la cantidad de soluto sobre el volumen de solución. Eso ustedes ya lo deben saber. El número de Avogadro es siempre interesante recordarlo, ¿no? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la glucosa. La glucosa tiene un peso molecular de 180 y vamos a compararlo con una proteína que tiene un peso molecular de 100, ¿no? Entonces, el número de Avogadro de moléculas de glucosa este es el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23, tendrá una masa de 180, pero con la misma cantidad de moléculas, tendrá, en el caso de las moléculas proteicas, un peso de 100 kilos, ¿sí? Entonces, es una cantidad fija. 6. Número de Avogadro, acá de nuevo repetimos el concepto, expresa una cantidad fija de moléculas similar a cuando expresamos la cantidad de manzanas en una docena. Es decir, sabemos que una docena de manzanas expresa una cantidad fija que es 12, pero el peso dependerá del tamaño de las manzanas. De la misma manera, un mol de cualquier soluto contiene el número de Avogadro de moléculas que tendrá una masa dada en el peso molecular en cuestión. Por ejemplo, la glucosa con su peso molecular de 180 y una proteína con su peso molecular de 100, el número de Avogadro de moléculas de glucosa será en los dos casos 6,023 por 10 a la 23, pero las masas serán diferentes, una de 180 gramos y en el otro caso de 100 kilos, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos, que es normalidad o equivalencia. La normalidad es la cantidad de equivalentes químicos de un electrolito contenidos en un litro de solución. Esta forma de expresar la concentración se utiliza para iones y sustancias electrolíticas que los liberan. Existe la ley de la electroneutralidad. En una solución, la carga positiva total de los cationes es igual al valor absoluto de la carga negativa. Positivo y negativo tienen igual valor absoluto. Es una propiedad fundamental de toda solución electrolítica. Por ejemplo, en el caso de las disociaciones electrolíticas, un equivalente de sodio es igual a su peso atómico de la partícula, que sería en gramos. Un equivalente de sodio, 23 gramos. Y el equivalente de calcio es igual a la mitad del peso atómico. ¿Por qué? Pues su peso atómico es 40 y este 2 ¿de dónde viene? De su valencia. Entonces, un equivalente será 20 gramos. Es importante recordar estos detalles para poder profundizar luego en la fisiología renal per se. Por ejemplo, acá, un mol de ácido clorhídrico tiene un equivalente y un mol de ácido sulfídrico tiene dos equivalentes. ¿Por qué? Un mol de base tiene tantos equivalentes como hidrogeniones puede absorber. Por ejemplo, un mol de amoníaco, ¿cuántos hidrogeniones puede absorber? El amoníaco se transforma en amonio. Por tanto, ¿cuántos hidrogeniones va a absorber? Uno. O, en el caso de las bases, como hidroxilos puede disociar. Por ejemplo, el hidróxido de sodio tiene un equivalente. Y el hidróxido de calcio tendrá dos. Porque el hidróxido de calcio, ¿cuántos hidroxilos puede disociar? Puede disociar dos. Un mol de hidróxido de aluminio, ¿cuántos hidroxilos puede disociar? Puede disociar tres. Por tanto, tendrá tres equivalentes. El hidróxido de calcio tendrá dos equivalentes. El hidróxido de sodio tendrá un equivalente. El amoníaco solo puede ganar un protón para convertirse en amonio. Por tanto, solo tiene solo tiene la posibilidad de ganar un protón al convertirse de amoníaco a amonio. El ácido sulfídrico, este de acá puede donar dos protones. Por tanto, ¿cuánto será? Dos. Dos equivalentes. Y la osmolaridad es la forma de expresar la concentración. Es una forma de expresar la concentración, nos permite predecir el intercambio de líquido entre compartimientos cuando la membrana solo deja pasar el solvente. Este fenómeno se denomina ósmosis. Entonces, la osmolaridad es el número de 2 moles de soluto dispersos en un litro de solución. Esto hay que recordar, la osmolaridad es el número de 2 moles de soluto dispersos en una solución. Acá para recordar otra vez, relación entre peso molecular, moles, equivalentes y osmoles. Por ejemplo, el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. Es equivale a un mol, a un equivalente y a 2 osmoles. ¿2 osmoles por qué? Uno y uno. Acá, cloruro de calcio, peso molecular 111. ¿Cuánto tiene? Un mol. ¿Cuántos equivalentes tiene? Dos equivalentes, porque puede entregar estos dos. Y la suma de estos dos más este de acá me da 3 osmoles. Este de acá, en este ejemplo de aquí, por ejemplo, puede entregar 3 y 1. Son 2 osmoles, pero solo entrega este protón, que es un mol. Bueno, acá habla sobre la ósmosis. La ósmosis fue descubierta por Nollet, que descubrió la existencia de membranas semipermeables que permitían el paso de uno de los componentes de una solución y evitaba la difusión de otros. Él trabajó con la membrana de la vejiga de un animal, en la que colocó alcohol de un lado y agua del otro, y observó que el agua fluía a través de la vejiga para mezclarse con el alcohol, pero no de forma inversa. Ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver los ejercicios. Por ejemplo, aquí.
Si yo tengo agua en este compartimento, este compartimento tiene mayor altura, como ven, y el agua pura acá tiene menor altura, pero el medio es poroso. Es agua pura en los dos casos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el agua que tiene más altura va a nivelarse, va a pasar a este lado, ¿sí? El medio es poroso. Eso sería lo lógico, lo que ocurre en la naturaleza. Lo que pasa si la membrana es semipermeable, el agua ya no está pura, el agua se mezcló con azúcar. Entonces hay un principio que el agua pura tiene sus moléculas con una capacidad de movimiento muy alta, pero cuando el agua se mezcla con un soluto, esa capacidad de movimiento disminuye. Entonces, a pesar que la altura en este recipiente es mayor, y aquí la altura en el recipiente, acá hay menos agua, el agua se va a mover hacia esta zona de la derecha. ¿Por qué? Porque el agua pura tiene mayor capacidad para mover las moléculas que el agua que contiene un soluto. Ese soluto hace que las moléculas del agua, que es un dipolo, no puedan moverse con mucha energía, disminuye su capacidad, su energía para moverse. Entonces, el agua pura, como tiene mucha energía para moverse, ¿a dónde se va a ir? A la zona donde el agua no tenga tanta capacidad para moverse. Entonces, el agua pura va a moverse de izquierda hacia derecha, a pesar que aquí hay más agua. Entonces, esa es una membrana semipermeable en la que permite que pase el agua pura, pero no permite el movimiento del azúcar. Semipermeable, permeable para el agua, pero no es permeable para el azúcar. O sea, el azúcar no se va a poder mover hacia acá, porque es semipermeable. Esos términos hay que recordarlos porque durante todo este tema de fisiología renal se va a hablar de flujos osmóticos, flujos oncóticos, membranas semipermeables, membranas dialíticas. Entonces, de nuevo, el agua pura tiene una alta capacidad molecular de movimiento y el agua cuando va en un soluto la pierde esa capacidad. Entonces, increíblemente, aunque acá haya más agua que en este lado, que en el recipiente 1, el agua del recipiente 1 se va a mover hacia el agua del recipiente 2. ¿Y eso por qué? ¿Eso cómo se llama? Flujo osmótico. Flujo osmótico. ¿Sí? Aquí, otro ejemplo. Acá hay una concentración de azúcar C1 y una concentración de azúcar C2. El estado inicial es este, los dos están a la misma altura. ¿Sí? Recipiente 1, recipiente 2. Pero dice que el equilibrio se logra aquí, al lado derecho. El líquido sube hasta esta altura. ¿Por qué subió? ¿Dónde había más concentración de azúcar? Chicos, ¿dónde debería haber más concentración de azúcar para que el agua suba en este recipiente 2? Los dos tienen azúcar, pero uno tiene más que el otro. ¿Cuál es el que tiene más azúcar? C2. El que tiene más azúcar es el C2, tiene agua con menor capacidad de movimiento exactamente, y C1 va a moverse hacia C2, y por eso el equilibrio se alcanza aquí, aquí. O sea, el líquido pasa por acá y sube hasta acá. Muy bien, excelente. Entonces, ahí seguimos hablando. ¿Qué pasó? Hubo un flujo osmótico de una concentración baja de azúcar hacia una concentración alta de azúcar porque el agua tenía mayor capacidad de moverse. Entonces, la ósmosis es el movimiento neto de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, ya que las moléculas de solvente se mueven en todas direcciones, originado por la diferencia de potencial químico a ambos lados de la membrana. Siempre el agua pura va a tener una gran capacidad de moverse. Bueno, eso sí, ya vamos a ver más adelante, vamos a ver esto para que lo lean con calma, de ahí vamos a ver ejemplos con esto. Y la presión osmótica de una solución se define como la presión hidrostática requerida para impedir el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa agua pura de la solución. Eso vamos a ver con un ejemplo. Aquí para recordar, este es el coeficiente de Staberman, ¿no? Entonces, acá hay agua pura, concentración 1, y agua con azúcar, concentración 2. Como ven, acá las moléculas se pueden mover mucho y acá apenas se pueden mover, por eso el agua se mueve de C1 a C2. ¿Qué más podemos sacar de acá? Entonces, el movimiento, la membrana semipermeable bloquea el soluto. Por eso es semipermeable. La palabra semipermeable es que bloquea el soluto. Y el agua difunde de compartimiento de mayor concentración. Acá, igual, son los mismos ejemplos. Entonces, el agua pura tiene un coeficiente de Staberman, se llama coeficiente de reflexión de Staberman, mu mayor de cero. Y cuando tienes un soluto, tienes un coeficiente de reflexión menor de cero, negativo. Entonces, va a haber mayor energía de agua con un mu mayor de cero en este lado verde, y una menor energía en el agua con un mu negativo, que estaría en este lado. Entonces, mayor energía, mu mayor de cero, menor energía, mu 2, que está acá abajo, que sería con un valor negativo. Ahora vamos a definir qué pasa con las soluciones isosmóticas, hiposmóticas e hiperosmóticas. Entonces, isosmóticas son cuando ambas soluciones ejercen la misma presión osmótica. Cuando se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable, el flujo neto de agua va a ser cero. Ahora vamos a ver un ejemplo hace un rato. La hiposmótica, solución que ejerce una presión osmótica menor que la solución en la cual se la compara. Y la hiperosmótica, solución que ejerce una presión osmótica mayor que la solución con la cual se le compara. Vamos a ver ejemplos. Acá hay un dato. Hasta ahora hemos visto con membranas semipermeables, ¿no? Pero las membranas biológicas no son semipermeables, las membranas biológicas son selectivas. ¿Sí? Membranas semipermeables son cuando uno hace un experimento, pero cuando se habla de membranas biológicas, las membranas biológicas son selectivas. ¿Qué es esto? Que son muy permeables al agua, pero relativamente permeables a los solutos. ¿Cuál es la diferencia con las semipermeables? Que eran permeables al agua, pero no eran permeables a los solutos. Y las selectivas son un poco permeables a algunos solutos. Esa sería la diferencia. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, ¿cuál será la concentración de azúcar en C1 y C2 si no se ha producido movimiento? Si no se ha producido movimiento de líquido, ¿cuál es la concentración 1? ¿Es diferente de la concentración 2? No, ¿verdad? Tiene la misma concentración de azúcar, por eso no hubo movimiento de agua. Acá el flujo osmótico fue cero. Y aquí tiene la misma concentración de azúcar, acá tiene la misma concentración de azúcar, la membrana es semipermeable, no se produjo movimiento, entonces el nivel de líquido permaneció igual al inicio y al final. Acá es una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo, se le coloca en una solución de glicerol a 0,3 osmoles. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo coloco vamos a suponer que la célula, el glóbulo rojo también tiene una osmolaridad de 0,3. Es decir, célula, célula sanguínea, glóbulo rojo, osmolaridad 0,3 osmoles, y a esa célula se le coloca una solución de glicerol que tiene también la osmolaridad de 0,3 osmoles. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es un caso particular. Si revisamos la definición de solución isosmótica, en teoría, si los dos, la célula tiene 0,3 osmoles y el glicerol afuera de la célula, el redondo de la célula, o sea, es un glóbulo rojo, que su osmolaridad es 0,3 osmoles, y la solución de glicerol que he puesto afuera también tiene 0,3 osmoles. Por tanto, en apariencia no debería pasar nada, pero lo que pasa es que el glicerol logra penetrar la membrana biológica. Naturalmente, el glicerol atraviesa una membrana biológica y al atravesar arrastra agua. ¿Sí?
aumenta el volumen celular y rompe glóbulos rojos. Es como si rompieras un globo de carnaval. De nuevo, habíamos dicho que una solución isosmótica es que la célula tiene una osmolaridad que debe ser igual a la que está afuera. En este caso, la célula sanguínea, que sería este redondo, tiene 0,3 osmoles, y la solución de glicerol que está afuera también tiene 0,3 osmoles. No debería pasar nada, sí, pero resulta que esta sustancia se llama glicerol, y el glicerol difunde por las membranas biológicas. ¿Y qué dijimos que son las membranas biológicas? Son membranas selectivas, y justo permite el paso de soluto llamado glicerol. Entonces, si permite el paso de soluto llamado glicerol, de una zona donde hay glicerol a una zona que no hay, el gradiente natural, ¿cuál va a ser? De mayor concentración a menor concentración por una membrana biológica que permite el paso. Entonces, si afuera hay glicerol y adentro no hay, ¿qué va a ser natural? Que el glicerol ingresa, pero no ingresa solo. Ese glicerol arrastra agua, el agua se comienza a acumular dentro de las células, aumenta el volumen celular y lo rompe. ¿Por qué ponen este ejemplo de glicerol? Porque glicerol es una de las sustancias que se utiliza igual que el cloruro de sodio durante las prostatectomías laparoscópicas, ¿sí? Cuando se usa la resección transuretral de próstata o prostatectomías laparoscópicas, dependiendo si usan un cauterio monopolar o bipolar, en uno de esos casos puede que sea necesario usar soluciones como el glicerol. El glicerol viene en unos frascos de litro parecidos al cloruro de sodio o el agua destilada y se hacen lavados intensos de la uretra masculina que está siendo operada, de la próstata. Entonces, a veces el glicerol que hace entra dentro de la membrana biológica, en este caso, ¿qué? Las células de la próstata. Si entra a las células de la próstata, el glicerol, ¿qué es lo que va a arrastrar, jóvenes? Agua. Entonces, aumenta el volumen de agua en esas células, diluye y causa un estado que se denomina hiponatremia, ¿sí? Entonces, de nuevo, existe una cirugía donde a través del pene entran con una cámara y comienzan a quemar la próstata, y mientras tanto hacen esa labor por otro volumen de esa cámara, están lavando con glicerol. El problema del glicerol es que, como han visto, puede atravesar fácilmente la membrana biológica, y al atravesar la membrana biológica arrastra el agua. Si yo dentro de la célula lleno de líquido, lleno de agua mi célula, ¿qué es lo primero que va a hacer producir? Hiponatremia. Los valores de sodio bajan, ¿por qué? Porque se diluye más el sodio. No es que el sodio no se pierde, pero se diluye más. Causa un estado de hiponatremia. Entonces, este ejemplo viene a ese caso. Se llama síndrome post-resección transurethral de próstata, causado por glicerol. No es muy común ahora. Ahora vamos a ver acá. Un eritrocito lo colocamos, el cloruro de sodio 0,2 normal. Otra vez, la osmolaridad del eritrocito, que no está escrita acá, es 0,3 osmoles. ¿Qué es lo que va a pasar? Hiponatremia. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde hay más osmolaridad? Dentro de la célula. ¿Dónde hay menos osmolaridad? Fuera de la célula. O sea, vamos a decir, ¿dónde hay más solutos? ¿Dónde hay más solutos? Dentro de la célula, porque es 0,3 osmoles. Y afuera tiene 0,2 osmoles. Entonces, por ósmosis, ¿qué va a pasar? Por ósmosis, ¿dónde hay agua que se mueve más? ¿Afuera o adentro? Afuera, ¿verdad? Entonces, esa agua que se mueve más va a entrar. Aumenta el volumen celular con la consecuente lisis. Esto es importante porque muchas de las cosas de medicina, soluciones hipertónicas, soluciones hipotónicas, soluciones al medio normal, en el caso de glicerol para la resección transuretral de próstata, todas estas cosas son fisiología renal. ¿Sí? De nuevo, si tengo mi eritrocito con 0,3 osmoles y afuera tengo un medio a 0,2 osmoles, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde hay más sal? Adentro de la célula. ¿Dónde hay menos solutos? Afuera de la célula. ¿Cuál es el lugar donde tiene más movilidad el agua? Afuera. ¿Qué dice este flujo osmótico? El flujo osmótico va a hacer que se meta el agua. Por eso aumento el volumen celular con la consecuencia de lisis. O sea, es un globo que se llenó de líquido y se rompió. Otro ejemplo, el eritrocito con el cloruro de sodio 0,3 osmoles. Otra vez, este glóbulo rojo, su osmolaridad es 0,3 y afuera 0,3. ¿Qué va a pasar? Nada. No hay flujo. Tiene la misma cantidad de sal dentro y fuera de la célula o la misma cantidad de solutos dentro y fuera de la célula, por tanto no hay movimiento de agua. Lo colocamos en cloruro de sodio a 0,4 osmoles. Eso es una solución hipertónica. ¿Ya? 0,4 osmoles. Y adentro tengo 0,3 osmoles. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde hay más sal? Esta vez hay más sal afuera. Entonces, ¿qué líquido es el que va a salir? El líquido que está dentro del glóbulo rojo. Y va a producir la pérdida de sal, la pérdida de agua. Entonces la célula pierde su volumen. Hay este fenómeno donde la célula pierde su volumen en un estado, en un medio hipertónico. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Este es su libro de fisiología de Guyton. Venación. ¿Sí? ¿No es? ¿Cómo se llama? Venación. Crenación. Crenación, muy bien. Crenación. Crenación, lisis, y acá no pasó nada. ¿Sí? Entonces el ejemplo esto anterior de la osmosis. Entonces, ¿qué pasó acá? El flujo osmótico, ¿qué produjo? ¿Dónde hay más sal? Afuera. ¿Dónde hay agua que se mueva más? Dentro de la célula. ¿Qué va a hacer el agua? Se va a salir, pues. Y se va a secar la célula y va a producir la crenación. Entonces, ya saben, acá no está el dato, pero este eritrocito tiene una osmolaridad de 0,3 osmoles. Acá también 0,3, 0,3. Afuera 0,2, 0,3 y 0,4. Se produce lisis, no se produce nada y se produce crenación. Bueno, acá está la explicación. Ya a su delegado les pasaré estos dibujitos para que los revisen con calma. Ya, bueno, acá está. Acá, por ejemplo, acá. Soluciones. Perdón. Acá dice, solución glicerol. En glicerol la solución es de 0,3 osmoles, ¿sí? Que es la misma osmolaridad que tiene la mayor parte de nuestro organismo, 0,3 osmoles. Su mecanismo exactamente no es porque sea hipotónica, ¿sí? Acá hay un error de apreciación, quizá. Yo no clasificaría a glicerol al 0,3 osmoles como hipotónico, ¿sí? Eso les va a dar un libro de fisiología renal que se los voy a pasar también, dos libros de fisiología renal. Y él, por ejemplo, clasifica las soluciones hipotónicas y pone a glicerol 0,3 osmol y a cloruro de sodio 0,2 osmol. Si les dije que nuestro organismo está a 0,3 osmoles, ¿por qué lo clasifica acá? Es que no tuvo en cuenta el autor que su mecanismo donde se puede llenar de líquido la célula no es la hipotonicidad, sino es este. Es este, que el glicerol es permeable a través de una membrana biológica. El que se mueve es el glicerol. En los demás ejemplos no se mueve el soluto, ¿verdad? En el caso específico del glicerol, el glicerol es el que se mueve. ¿Sí? Acá está, glicerol 0,3 osmoles. Glicerol 0,3 osmoles y adentro de la célula 0,3 osmoles. El glicerol es el que se mete. O sea, no es una solución hipotónica si está a 0,3 osmoles. Pero el fenómeno, cómo termina rompiendo la célula porque se llena de líquido, es porque el glicerol entra y arrastra agua. Que es diferente a esto. Acá, por ejemplo, 0,3 osmoles afuera y 0,3 osmoles dentro, no debería haber flujo.
y sería isotónica. Sin embargo, este autor que le pasaré el libro considera que glicerol a 0,3 osmol es hipotónico. No es exacto, porque ya vimos que no es por la osmolaridad que el líquido entra, sino es porque el glicerol se difunde dentro de la célula y produce un arrastre de agua consigo y el fenómeno, pero no es porque sea una solución hipotónica. Y hay que tener cuidado con esto. Esta es una solución más o menos 0,2 osmoles al medio normal. ¿Alguien me puede decir que es una solución al medio normal? Ya han llevado bastantes cursos de ciencias básicas. ¿A qué se denomina una solución al medio normal? Solución al medio normal es igual a 0,45%. ¿Y la solución normal? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es una solución de cloruro de sodio normal? ¿Qué porcentaje tiene? 0,9. Si le dije que lo medio normal era 0,45, la solución normal de cloruro de sodio será 0,9%. ¿Sí? Esta solución de cloruro de sodio 0,2 osmoles es equivalente a una solución de cloruro de sodio al medio normal, hipotónico. Una isotónica, 0,3 osmoles es una solución de cloruro de sodio 1 normal al 0,9%. Estos datos no se olviden. Solución de cloruro de sodio 0,3 osmoles es igual a una solución de cloruro de sodio 1 normal, o lo que es lo mismo es igual a una solución de cloruro de sodio 0,9%. Y una solución de cloruro de sodio hipertónica, ¿ya? Es una solución de cloruro de sodio 0,4 osmol, que más o menos debe equivaler a un 7,5, a un 7, a un, perdón, a un 3%, a una solución de cloruro de sodio del 3%, que sería una hipertónica. En medicina se usan cloruro de sodio hipertónicos al 3%, 7,5% y al 21% en la práctica diaria. Bueno, esas son las fuerzas osmóticas que ya hemos discutido. Este es el coeficiente de Staberman, que si es 0, que si es 1, ya lo hemos mencionado. ¿Ya está? Acá está, por ejemplo, los electrolitos tienen un Staberman de 0. Atraviesan fácilmente la pared y se equilibran a ambos lados, no tienen efecto osmótico neto. Acá de esta diapositiva hay que llevar que los electrolitos no tienen efecto osmótico neto. Las proteínas plasmáticas sí ejercen una presión oncótica y no atraviesan la pared. ¿Sí? De esta diapositiva, ¿qué es lo que hay que recoger? Que las proteínas plasmáticas están confinadas normalmente al lumen, no atraviesan la pared y no ejercen presión oncótica. Coeficiente igual a 1. Los electrolitos, coeficiente que tiende a 0, atraviesan fácilmente la pared, se equilibran a ambos lados y no ejercen efecto osmótico neto. Otro dato importante, la presión osmótica total del plasma, esto es un conocimiento solo teórico, aproximadamente 6.000. La presión coloidosmótica o oncótica, aproximadamente 25. Entonces, la presión del líquido en el capilar, 35 milímetros de mercurio, esa presión va a comenzar a disminuir a lo largo del capilar, comienza a filtrarse, hasta caer a una de 15, flujo neto de líquidos. Vamos a ver otra diapositiva. Ya, esto se basa en los valores de Starling. Ya vamos a reconocer los valores uno por uno. Este es el extremo arterial, filtración neta 10 mililitros, y esta es la absorción neta de 8, de menos 8. Vamos a comenzar a identificar. La presión hidrostática capilar es 35. Es la fuerza con la que el líquido hidrostático quiere salirse del capilar, o de la arteriola, o del capilar o de la arteriola. Esa fuerza, más o menos, en el riñón es de unos 35 milímetros de mercurio. Es la fuerza con la que el líquido trata de extravasarse de la arteriola o del capilar. Ahora, hay una presión hidrostática del líquido intersticial. Entonces, el líquido intersticial también intenta meterse al capilar, pero es una presión mucho menor, ¿no? La presión hidrostática del líquido intersticial, que es esta y esta. Presión hidrostática del líquido intersticial. El líquido intersticial también ejerce una presión de agua hacia adentro del capilar, que es apenas 3 milímetros de mercurio. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora tenemos que buscar la presión oncótica del plasma. La presión oncótica del plasma. La presión oncótica del plasma, que es pi. Presión oncótica del plasma. Entonces, ¿el plasma qué va a tratar de hacer? ¿El plasma qué va a tratar de hacer? ¿Las proteínas qué tratan de hacer? ¿Las proteínas qué tratan de hacer con el líquido? ¿Lo retienen? Así es, lo arrastran, lo jalan. ¿Sí? Eso es lo que va en contra. Así es, muy bien. La presión oncótica es lo contrario de la hidrostática. La presión oncótica retiene. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la hipótesis de Starling, donde el movimiento del líquido va a ser igual a la presión hidrostática capilar más la presión hidrostática del líquido intersticial, menos la presión oncótica del plasma, más la presión oncótica del líquido intersticial. O sea, hidrostáticas menos oncóticas. Hidrostáticas menos oncóticas, ¿no? Entonces, esta hipótesis de Starling para igualar las fuerzas osmóticas, lo que hace es sumar la presión hidrostática capilar, más la presión hidrostática del líquido intersticial, más la presión oncótica del plasma y la presión oncótica del líquido intersticial. Volviendo acá. Esta es la presión capilar, esta es la presión intersticial, y esta pi capilar y pi intersticial son las presiones oncóticas. ¿Sí? Presión oncótica. De tal manera, esta es una constante de filtración para la membrana capilar. El movimiento del líquido está determinado por la presión hidrostática capilar, más la presión hidrostática del líquido intersticial, menos la presión oncótica del plasma, más la presión oncótica del líquido intersticial. Bueno, de las proteínas, la albúmina es una de las mayores, la que tiene mayor concentración en conjunto frente a las globulinas, que es el otro gran grupo. Su valor más o menos de albúmina en un ser humano normal es 4 gramos por decilitro. Y esta albúmina ejerce una fuerza oncótica o osmótica mayor que es explicable únicamente por el número de partículas disueltas en el plasma. Es decir, aparte de su propiedad osmótica propiamente dicha, ejerce una fuerza osmótica adicional para la concentración de 4 gramos por decilitro que tiene. ¿Ya está? ¿Y eso cómo lo logra?
O sea, la presión oncótica, como dijo su compañero, lo que hace es retener líquido, jalar líquido, es una fuerza que arrastra líquido. Y la hidrostática es una fuerza que bota líquido, que expulsa líquido. ¿Sí? Entonces, la oncótica retiene, jala, ¿no?, el líquido. Y la hidrostática expulsa líquido. Entonces, ese mecanismo adicional por el que la albúmina tiene una fuerza osmótica adicional para tan poca concentración en el cuerpo, que es 4 gramos 4 gramos por decilitro, es porque tiene una naturaleza coloide hidrófila. O sea, la albúmina además atrae agua por puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Y el efecto Gibbs-Donan, que también produce retención de cargas negativas, retención de sodio. ¿Sí? Efecto de Gibbs-Donan, cargas negativas atraen cationes. La albúmina favorece la retención de sodio. ¿Sí? Y con el sodio, ¿quién va? Líquido. Entonces, ejerce un poder osmótico, que es este, naturaleza coloide hidrófila, atrae agua por puentes de hidrógeno, y además tiene un efecto adicional que es el efecto de Gibbs-Donan. Atrae cargas negativas, cationes, como el sodio, retención de sodio. ¿Sí? Entonces, por dos mecanismos, la albúmina ejerce su poder osmótico. Por su naturaleza coloide hidrófila, o sea, solo por ser proteína y ejercer el efecto oncótico, y por el efecto de Gibbs-Donan. Y acá es algo más sobre el tema, los puentes de hidrógeno, que el agua es un dipolo, ¿no? Es básicamente lo mismo que el anterior. Acá está la aplicación. La presencia de aminoácidos polares cargados. La superficie exterior de la molécula de albúmina está densamente cubierta por aminoácidos que tienen grupos químicos polares, con extremos ligeramente positivos o negativos, o con carga eléctrica neta, como el caso del ácido glutámico o la lisina. Estos grupos contienen átomos altamente electronegativos, principalmente oxígeno y hidrógeno, que tienen electrones libres listos para interactuar. Y la molécula de agua es un dipolo. Los átomos de hidrógeno tienen una ligera carga positiva y el oxígeno una carga negativa. Cuando el agua rodea la albúmina, ocurre lo siguiente: los átomos de hidrógeno del agua positivos se alinean y se sienten fuertemente atraídos por los oxígenos con nitrógenos negativos de la superficie de la albúmina. Esta reacción electrostática específica entre el hidrógeno del agua y los átomos electronegativos de la proteína es por definición un puente de hidrógeno. Es decir, acá está explicando el efecto que tiene como proteína tal cual y el efecto que tiene de Gibbs, el efecto de Gibbs. Bueno, en el túbulo proximal, eso vamos a realizar la próxima reunión. Los principales mecanismos de entrada de sodio dentro de la célula a través de la membrana luminal de la nefrona va a variar si es en el túbulo proximal, si es en el asa de Henle, en el túbulo distal o en el túbulo colector. Eso vamos a ver en la siguiente reunión. Entonces, esto es importante saberlo, son preguntas normalmente de examen, que es el resumen del trabajo reabsortivo neto diario realizado por el riñón. Entonces, agua, ¿cuánto se filtra de agua por día? 180 litros. De sodio, ¿cuánto se filtra? 26.000 mil equivalentes. De cloro, de potasio, de urea, ¿no? ¿Cuánto es lo que se excreta y cuál es su porcentaje de reabsorción? Estas son preguntas de examen siempre. ¿Cuál es el porcentaje de reabsorción del sodio, del cloro, del bicarbonato, potasio y urea? ¿Cuánto es lo que se filtra por día? ¿Cuánto es lo que se excreta? Esas son preguntas fijas que hay que memorizar. Las funciones, ¿no? Eso vamos a ver en la siguiente reunión que tengamos, que hace específicamente el túbulo contorno proximal, el asa de Henle, cuáles son sus funciones, el túbulo distal, tubo conector y el tubo colector medular, ¿no? Acá está resumida para que vayas revisando, tengan una idea. Estas son las concentraciones normales de los electrolitos plasmáticos que van a tener que memorizar porque la lectura de Agas va a requerir toda esta información. ¿Sí? Toda esta información. Y cuando hagamos anion gap, que seguro vamos a hacer en la práctica este fin de semana, igual estos valores va a haber que conocerlos y revisarlos. La próxima clase vamos a ver flujo plasmático renal, tasa de filtración glomerular. Flujo plasmático renal es la presión aórtica menos la presión venosa renal sobre la resistencia vascular renal. Y ahí vamos a ver unidades y todo eso para hacer un alcance de este tema. El túbulo proximal, casi toda la glucosa y los aminoácidos son reabsorbidos en este segmento. Esa es una de sus funciones principales, reabsorción de casi toda la glucosa y aminoácidos. Y estos también son preguntas de examen comunes. También se reabsorbe el 90% del bicarbonato, el 65% del sodio y el 55% del cloro. Como son datos fijos, son también preguntas de examen comunes. ¿Está? Glucosa y aminoácidos aproximadamente el 100% son reabsorbidos, bicarbonato aproximadamente el 90%, sodio 65% y cloro 55%. ¿Y cómo son reabsorbidos? Por vía paracelular, que era entre los espacios entre las células, y transcelular. Bueno, el túbulo controlador proximal tiene tres segmentos: S1 en la parte inicial, S2 y S3. El S2 está parte de una zona llamada pars recta inicial y el S3 tiene una pars recta final. ¿Por qué es importante esto? Porque S1 es un punto de alta capacidad, cuantitativamente mayor en la reabsorción de sodio y bicarbonato que en los últimos segmentos. S1 es el punto de máxima reabsorción en el riñón de sodio y bicarbonato y está en el túbulo contorneado proximal. Son preguntas de examen. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración de transportadores en la membrana luminal, o sea, hay más transporte, y hay una mayor área de superficie disponible para la reabsorción. Como ustedes ya salió en histología, anatomía, ¿por qué el túbulo contorneado proximal tiene mayor superficie de reabsorción? Porque tiene microvellosidades. Así es, tiene ribetes de cepillo. Y en contraposición, la secreción tubular por las bombas secretoras de aniones y cationes orgánicos prevalece más en el segmento C2. O sea, dentro del túbulo contorneado proximal también va a haber una función de secreción tubular. ¿Secreción tubular qué significa? Que va a pasar contenido ¿hacia dónde va a pasar la secreción tubular? Hacia la orina, pues. Cuando se habla de secreción tubular, es que va a pasar a la orina. Cuando se habla de reabsorción, es que va a pasar a la sangre. Si reabsorbo, va a la sangre. Si secreto, va a la orina. Bueno, y el túbulo contorneado proximal, esto hay que revisarlo con calma, tiene dos membranas: la luminal o apical, que separa de la luz tubular, y la vasolateral o peritubular, que separa la célula del intersticio y los capilares tubulares. O sea, por la membrana luminal va a mirar hacia la luz tubular, y la membrana vasolateral o peritubular hacia el intersticio y los capilares. ¿Qué es el intersticio? Es el espacio entre célula y célula. ¿Sí? La vasolateral hacia los capilares y hacia el intersticio, y la luminal hacia la luz del túbulo. Tiene dos membranas diferentes, el túbulo contorneado proximal. Esa gráfica ya la vimos. Estas son las cantidades que ya acá está. La membrana luminal tiene microvellosidades que aumentan la superficie de reabsorción. Más de lo mismo, 55 a 60, de 150 a 180 litros.
¿no? Las proteínas transportadoras, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Acá hay un tema con las acuaporinas. En el túbulo contorneado proximal existen las acuaporinas 1, ¿no? Las acuaporinas 1, que son las más importantes para reabsorber agua. Las acuaporinas 1 son las más importantes para reabsorber agua. Acuaporina 1 es la acuaporina, el canal de agua más importante para reabsorber agua. Las acuaporinas 2, 3 y 4 tienen que tener la intervención hormonal para ser activadas. La acuaporina 1 siempre está activa. Y la acuaporina 2, 3 y 4 se van a activar en función si se produce una deshidratación, o sea, si baja el volumen circulante eficaz. Si baja el volumen circulante eficaz, o sea, si baja la volemia, o sea, si baja el contenido líquido en el cuerpo, se va a liberar ¿qué hormona? La hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es la que va a activar las acuaporinas 2, 3 y 4. Entonces, la acuaporina 1 siempre va a estar activa reabsorbiendo agua. La acuaporina 2, 3 y 4 se van a activar básicamente si es que hay deshidratación. Si hay deshidratación, que puede ser por una caída del volumen circulante eficaz, por ejemplo, por sudor excesivo, sudoración excesiva, eh, quemaduras o sangrado, se va a liberar la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es la que recién va a activar las acuaporinas 2, 3 y 4. Al activar las que hace, recupera más líquido de la orina, reabsorbe más líquido, ¿sí? Entonces, más o menos es lo mismo. Acuaporina 1 en el túbulo contorneado proximal siempre está activa, reabsorbiendo líquido. La acuaporina 2, 3 y 4 son constitutivas en el sentido que necesitan un estímulo. El estímulo es la hormona llamada vasopresina o ADH, antidiurética. Esa las activa esos canales llamados acuaporinas para que se pueda reabsorber agua en esas situaciones donde el volumen plasmático total ha sido disminuido. Quemadura, deshidratación, por distintos motivos, sangrados, etc. Entonces, al activarse más acuaporinas, ¿qué va a producirse? Más reabsorción de agua. Es decir, va a salir de la orina y va a entrar hacia los capilares sanguíneos para recoger todo ese líquido. La acuaporina 1 se localiza de forma abundante en el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal y la rama descendente delgada del asa de Henle. Eso hay que aprenderlo bien. Son normalmente preguntas de examen. También se puede encontrar en el endotelio de los vasos rectos medulares y en los capilares peritubulares fenestrados. Está presente de manera constitutiva en la membrana apical y en la vasolateral. Esto permite el flujo constante y masivo de aguas al intersticio. Es el principal canal que tiene que ver con la recuperación desde el filtrado hacia el regreso al organismo, es a través del canal de agua acuaporina 1, que está en todos estos lugares y permite el regreso masivo. Ahí más o menos se explica lo mismo. La acuaporina 2 se expresa exclusivamente en la porción distal y terminal del sistema de túbulos de riñón, en el tubo conector y en el tubo colector cortical. También podría haber en el tubo colector medular. Entonces, tubo conector, colector cortical, colector medular, que hay acuaporina 2. Y la acuaporina 3, de forma constitutiva, en la membrana vasolateral de las células principales a lo largo de todo el tubo conector y el tubo colector renal. Eso está más distal todavía. Ahí están las localizaciones, que ya hemos mencionado. La acuaporina 3, que ya hemos mencionado. Estos son conceptos teóricos que lo podemos revisar después cuando se vea cada segmento. Entonces, ya para terminar la presentación, ¿cómo es el movimiento de líquido hacia el espacio intercelular? Esta gráfica, una gráfica aquí. ¿Cómo es la reabsorción en el túbulo proximal si enfocamos el sodio, la glucosa y el intercambiador NHE3? Entonces, lo primero que hay que buscar es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa es la que se encuentra en la membrana vasolateral, en el lado que da a la sangre, y es la que consume ATP para mantener constantemente el potasio en la célula y sacar sodio. Como mete potasio activamente, ¿no? La concentración de potasio dentro de la célula se vuelve muy alta en comparación con el exterior, ¿no? Entonces, vamos a buscar bomba sodio-potasio, que es el intercambiador. Acá está. Entonces, ¿qué hace la bomba sodio-potasio? La bomba sodio-potasio se encuentra en la membrana vasolateral. ¿Qué mira la membrana vasolateral? El lado que da hacia el capilar peritubular. Esta es la membrana vasolateral y este es el capilar peritubular. Bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba consume ATP. O sea, no es una transferencia de electrolitos pasiva, sino activa porque consume ATP. ¿Para qué? Para meter constantemente potasio a la sangre, acá está, mete constantemente potasio a la célula, perdón, mete constantemente potasio a la célula y saca sodio, activamente. Activamente significa que utiliza una bomba, la sodio-potasio ATPasa. Pero el problema es que la concentración de potasio dentro de la célula se va a volver alta. Si constantemente estoy metiendo potasio, esta concentración se va a volver alta. Entonces, ¿qué pasa con este potasio? Vamos a tener que sacarlo, ¿no? Tiene que haber, el escape va a ser la salida pasiva de potasio para generar negatividad, ¿sí? Porque se supone que dentro de la célula es negativo y fuera es positivo. Si constantemente yo estoy cargando positiva con cargas positivas, ¿qué va a pasar? Esto va a ser positivo y esto va a ser positivo y ya no va a haber flujo. No va a haber gradiente electroquímico. Tiene que haber un gradiente electroquímico de tal forma que la célula sea negativa y el espacio exterior sea positivo. Si constantemente meto potasios y no los elimino, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que se va a acumular ese potasio y la célula se va a volver positiva. Positivo y positivo, ¿qué pasa? Cesaría todo el transporte transmembrana en los dos lados. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer ese escape de potasio que se ha metido a través de unos canales pasivos, que también se encuentran en la membrana vasolateral. También se encuentran en la membrana vasolateral. Por aquí mismo va a haber unos canales pasivos para que pueda salir. Entonces, al salir el potasio,
¿Cómo es que se logra que la célula quede otra vez electronegativa? Acá quiero que entiendan una cosa que es la carga neta de la célula. Entonces, la bomba sodio-potasio es la que está constantemente sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios. Pero llega un punto donde el potasio hace que la célula se vuelva completamente positiva. Se vuelve demasiado positiva, ¿no? Entonces, y si fuera positivo y adentro positivo, entonces corre el peligro de que el flujo de iones y todas las estructuras que se mueven con gradiente electroquímico se paralizan. Entonces, ¿qué hace el potasio? Comienza a salir por canales pasivos. Sale de canales pasivos, por canales pasivos. La pregunta es, si el potasio es positivo y sale, ¿cómo es que la célula se vuelve negativa? ¿Alguien me puede responder eso? Si yo tengo acá abundante potasio que me vuelve a mi célula positiva, por causa de la bomba sodio-ATPasa, el potasio comienza a salir a través de canales de potasio, de nuevo de retorno hacia la sangre, a través de la membrana vasolateral, que es este lado. ¿Cómo es que la célula, conforme pierde potasio, va a recuperar su carga negativa? ¿Alguien me puede explicar cómo? Si el potasio es carga positiva. ¿Cómo es que queda negativo adentro si el potasio es carga positiva y no estoy sacando cloro? Si sacara cloro que es carga negativa, diría, pues, o metiera cloro, ¿no? Pero si estoy diciendo que el centro, esto de acá es positivo, y solo salen cargas positivas, ¿cómo es que se está quedando negativo adentro? ¿Alguien puede decirme cómo? Eso va a ser importante entender para la siguiente, porque ahí vamos a revisar uno por uno todos estos transportes. ¿Alguien me puede explicar? Entonces, me llené de cargas positivas de potasio, la célula se está volviendo muy positiva y recuerden que la célula debe estar negativa respecto al exterior. Entonces, los canales de potasio permiten que pasivamente, sin gasto de energía, salga el potasio. Pero el potasio tiene carga positiva. Entonces, ¿cómo es que la carga de la célula del capilar del túbulo cuaternario proximal se negativiza si yo estoy sacando cargas positivas? Para negativizarlo, la lógica diría que debería meter cargas negativas, ¿no? Y no estoy metiendo ninguna carga negativa. Más bien estoy sacando cargas positivas. ¿Por qué se produce la negativización al sacar potasio? ¿Alguien se puede dar cuenta? Porque el potasio Por es una una sencilla molécula razón. positiva. No, mira, es porque al yo sacar potasio, si bien es cierto, el potasio positivo, lo vuelvo a llenar a este lado, fuera de la célula de cargas negativas, perdón, de cargas positivas. Y hago que este lado, donde está mi puntero, que es el capilar peritubular, la membrana vasolateral y todo esto que está fuera de la célula, se vuelva muy, muy positiva. Entonces, si esto es muy positivo, vamos a ponerle más 95 milivoltios, este ya no va a quedar tan positivo y va a quedar negativo respecto a este que era positivo. ¿Sí? Esa es la carga eléctrica neta. O sea, afuera va a quedar, por ejemplo, muy positivo, 95, más 95 milivoltios. Y acá quedó en 10 milivoltios. Entonces, ¿cuál va a ser negativo? Esto va a funcionar, el lado que estoy acelerando acá como si fuera negativo y el lado de afuera positivo. De nuevo, salen 3 sodios, entran 2 potasios, lleno de cargas positivas, mi célula del túbulo contorneado proximal. El potasio se comienza a escapar por los canales pasivos. Se escapa por los canales pasivos y dice la teoría que al escaparse por los canales positivos, vuelvo a la célula, la negativizo. No la negativizo por otra razón que la que estoy llenando todo este lado que está aquí con cargas positivas, mira, para que salen 3 sodios. Y por acá los 2 potasios que se metieron, se volvieron a salir, tendría acá otra vez como 5 cargas más acá. Entonces, esta zona que estoy señalando se vuelve tan positiva que la célula, al respecto de eso tan positivo, se consideraría como negativa. Es una carga eléctrica muy baja de positividad respecto a esto. Entonces, esto queda positivo, muy positivo, y esto queda negativo, ¿sí? O sea, no es que llene esto de iones cloruro para hacerlo negativo, no. No es que se paralice la bomba, no, sino que el potasio al salir comienza a llenar de cargas positivas toda esta luz peritubular o la membrana vasolateral, de tal forma que esto se vuelve súper positivo y este apenas positivo. Entonces este va a ser positivo respecto a este que va a ser negativo. Este es un principio de neutralidad de cargas. Entonces la carga acá va a ser muy positiva y acá muy poco positiva o casi negativa. A eso se refiere. Listo, yo creo que para tener la primera reunión, pues podemos dejar ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? Toda la exposición está basada en el libro que se llama Trastornos ácido-bases, del autor Rose y Post, que son autores clásicos de fisiología renal. También he tomado información de fisiología renal de Vander, que es un manualito pequeño. Entonces, todos estos gráficos han sido tomados de ahí, modificados un poco, pero tomados de esos libros. Entonces, el Vander de fisiología renal es súper fácil de conseguir en internet, y el Rose y Post, si su delegado me escribe el número, se lo paso por WhatsApp. Entonces, bueno, hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Hasta luego, chicos. Cuídese, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.